Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Los saluda el doctor Luis Alberto Sánchez Ugarriza. Esta es nuestra tercera sesión. Vamos a hablar hoy día sobre las objeciones y sobre la audiencia de presentación de cargos en el antiguo modelo, que todavía está vigente en el Distrito Judicial de Lima. No, vamos a esperar unos segundos a ver que se conecten los colegas, los compañeros, los amigos. Ante todo, agradecer a los amigos de la escuela de CIEP por haberme invitado a otras 4 sesiones más de su curso conmigo. Esperemos que, de acuerdo a la acogida, esto se prolongue por mucho más tiempo. Hoy estaban programadas el tema de las objeciones, ¿no? Pero antes le quería comentar de que hoy tuve una audiencia de presentación de cargos sobre un caso de extorsión y pertenecer a una banda criminal, ¿no? Nosotros somos los abogados de los agraviados, juntamente mi colega y yo defendemos a una asociación y estos son unos señores que están cobrando cupos, que están extorsionando a unos comerciantes. Entonces, la audiencia de presentación de cargos se encuentra regulada en el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales. 77 y 77A y 78, ¿no? Su recurso de apelación. ¿Por qué es importante saber sobre una presentación de cargos, sobre un modelo que está a punto de ser cambiado totalmente por el nuevo Código Procesal Penal? Es importante porque todavía van a persistir los que ahora son juzgados penales, se van a convertir, y ya salió la resolución, si mal no me equivoco, en juzgados penales de liquidación o juzgados liquidadores, donde se va a seguir viendo algunas audiencias de presentación de cargos que estén pendientes. Se seguirán viendo los procesos con el Código de Procedimientos Penales hasta que se agote la carga y se desactive y se conviertan en juzgados de investigación preparatoria. Pero por eso es importante saber de la existencia de esta audiencia de presentación de cargos. El fiscal, al término de las diligencias preliminares en el antiguo modelo, decide formalizar denuncia, como se conoce. Antes, cuando el fiscal formalizaba la denuncia, le pasaba la denuncia por escrito y el fiscal hacía un filtro burocrático, un filtro no argumentativo, y habría instrucción o no habría instrucción. Eso es cuando no había detenido. Y cuando había detenido, ya lo hemos visto en sesiones pasadas, dentro de las 24 horas habría proceso, no habría proceso, con el famoso mandato de detención, ¿no? Y desde el 2013 es con prisión preventiva. La audiencia de prisión de cargos se puede mezclar con una medida coercitiva, necesariamente una coercitiva. Medida coercitiva real o una medida coercitiva personal. Una medida coercitiva real puede ser el embargo. Y la personal, comparecencia con restricciones, comparecencia simple que casi nunca la ponen, y la famosa prisión preventiva, ¿no? También se puede pedir otras limitativas de derechos como son, también se podría pedir arresto domiciliario de ser el caso, ¿no? Previa audiencia. El tema va que en esta audiencia de presentación de cargos, el fiscal sustenta su caso. Y ya hemos hablado en sesiones anteriores de lo que es la teoría del caso, ¿no? En la teoría del caso tienen que haber elementos fácticos, elementos de hecho y calificación jurídica, ¿no?
y hemos hablado que la teoría del caso no necesariamente se presenta en la apertura y cierre del juicio oral, sino en todas las audiencias, lo que se denomina técnicas de litigación. Entonces la fiscal que nos tocó en la audiencia el día de hoy prácticamente no sabía el caso. Digo, ¿por qué? Porque supuestamente esta audiencia es presidida por el juez. Está el fiscal, están los abogados, la defensa técnica de los imputados, algunos imputados, y el agraviado representado por sus abogados, ¿no? En este caso había pluralidad de imputados en un proceso complejo. El juez lo declaró complejo de acuerdo al artículo 77, último párrafo, y por eso la audiencia se ha postergado una sesión más. Pero ¿por qué? ¿En qué me baso yo para decir que el omnipotente representante de la legalidad, o sea, el fiscal representante del Ministerio Público, no hizo una labor consistente, no hizo una labor suficiente? Porque primero leía, pero doctor, ¿usted me ha dicho que es un proceso complejo? Sí, claro. ¿Usted me ha dicho que son multiplicidad de imputados? Sí, claro. Pero el fiscal, yo comprendo que tienen cargas, que están trabajando de forma mixta, es decir, presencial y remoto, un día sí, un día no. Por eso debe tener más tiempo que antes. Antes también lo hacían, no entiendo por qué no lo pueden hacer ahora. Hacer un resumen del caso, aprenderse el resumen y tener su apoyo papelario, ¿no? Su soporte físico de ser pertinente a algún dato. Yo me baso en que el relato del fiscal no era creíble porque el juez varias veces le llamó la atención a la fiscal, varias veces, ¿no? Y al momento de los abogados hacer su intervención, hacer su réplica y su dúplica, prácticamente le dan con palo, ¿no? Y la doctora no sabía responder las inquietudes del juez. Por ejemplo, en el delito de banda criminal, de pertenecer a una banda criminal, un requisito para probar, ¿no?, que esta banda criminal existe, no es solamente la imputación. Por ejemplo, yo te imputo banda criminal y también te imputo coacción, extorsión, secuestro y 500 cargos más. Yo tengo que probar que antes de los 500 cargos más, la banda criminal ya existía porque tiene denuncias de A, de B, de C, de Z, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, tengo una investigación de lavado de activos, tengo una investigación en la comisaría X por lesiones graves, tengo una investigación, por ejemplo, en la banda, no sé, la banda Los Bravos del Cerro El Pino, ¿no?, por corrupción de funcionarios. Entonces, básicamente le das el marco para que se forme una banda criminal. Pero si tú de un momento a otro te sientes y le dices al juez, señor, banda criminal, entonces cuando el juez te interrumpe, doctora, pues puede ser unas precisiones porque el juez tiene esa potestad, porque preside la audiencia, no quiere hacerle las precisiones con el fin de que se configure, porque recordemos que los requisitos para abrir proceso, de acuerdo al artículo 77 reformado del Código de Procedimientos, es que el hecho, uno, que sea delito, que se vincule al autor, que den suficientes elementos de comisión que vinculen al autor con ese delito, y tres, que la acción penal no haya prescrito. Entonces, para vincular a ese sujeto, se tiene que hacer una adecuación típica de la norma, ¿no? Es decir, enmarcar su conducta dentro del tipo penal y conjugarlo con los hechos del caso, cosa que no pasaba en el particular. No pasaba, y el juez le llamó varias veces la atención a la fiscal. Pero dígame, le decía otra vez, hay otras denuncias, usted tiene conocimiento, usted ha investigado, no sé, pues es una audiencia de presentación de cargos,
donde está el dicho de los agraviados en juego, está la potestad del juez de abrir o no abrir proceso, con delitos tan graves como banda criminal, cuyo mínimo son 8 años, y extorsión, cuyo mínimo también supera los 4 años de pena privativa de libertad. El fiscal no pide como medida de coercitiva personal prisión preventiva. ¿Por qué? Nosotros no lo entendemos. La impresión que yo tengo es que a algunos fiscales no les gusta trabajar, desde mi humilde punto de vista. O piensan que el caso no es lo suficientemente fuerte como para aguantar una prisión preventiva. No, porque yo en papel puedo poner 500 cosas. El papel aguanta todo, como bien dicen los antiguos sabios. Pero el tema es, en una audiencia pasará el filtro judicial. Recordemos que el juez y el juez penal, no el juez de control de garantías, sino el juez penal y en general todos los jueces hacen un control de judicialidad, hacen un control formal, ¿no? ¿Están los requisitos del 77 o no están los requisitos del 77? Si están, indudablemente va a abrir una instrucción, va a abrir proceso. Si no están, definitivamente se va a archivar, a no ser que haya una apelación y que la sala lo vea. Entonces, yo a veces me pregunto si es tan difícil en un caso tan complejo como es banda criminal y extorsión, reunir a los agraviados 5 minutos por online, hacer una llamada grupal y decirles, a ver, ¿me pueden contar ustedes en sus propios dichos la historia? Supongamos que es un adjunto que no conoce el caso, que no es el provincial que supuestamente conoce el caso, o que no es el otro adjunto encargado, que es el que ha seguido el íter de la investigación, ¿no? Este adjunto no conoce nada. Lo han llamado 2 días antes y le han dicho, ¿sabes qué? Vas a ir a esta presentación de cargos, pero doctora, yo no sé nada, no importa, nada más lee tu papel, ¿no? Y eso deja mal a la institución, deja mal a la ciudadanía, porque el Ministerio Público representa a toda la sociedad en juicio, los intereses ciudadanos, ¿no? Entonces están mandando a una persona que no sabe, pues, no sabe desenvolverse adecuadamente. Entonces, lo que queremos nosotros es cambiar la imagen del Ministerio Público. Y otra cuestión importante, ustedes dirán, pero doctor, si eso pasa con el Código de Procedimientos y eso pasa en el año 2020, ¿qué sucederá ahora en el 2021, camino al Bicentenario, donde nos enteramos que el nuevo Código Procesal Penal va a entrar en Lima? Ya imagínense, ¿cuántos culpables saldrán? ¿Cuántos robos quedarán impunes? Porque viene un abogado que conoce todo el tema de las actas, todo el manejo investigativo, y le confieren una investigación a un policía que no conoce y a un fiscal que viene del antiguo modelo y que no maneja el tema de las actas ni de la investigación en conjunto, se vicia el caso, frutos del árbol envenenado, el inocente se va a la cárcel y el culpable sale. ¿Culpa de quién? De los que no investigaron bien. Normalmente vemos que al fiscal se le quiere echar la culpa. Y a veces es así, ¿no? Es como un matrimonio. Yo lo veo así, no vayan a pensar que soy machista o feminista, ¿no? Trato de estar en el medio. Papá es el fiscal, la mamá es la policía. O el papá es el policía y la mamá es el fiscal. Cuando el papá hace algo bueno, es del papá, pero cuando se equivoca es culpa de la mamá. Cuando la mamá hace algo bueno es mérito propio, pero cuando se equivoca es de la otra persona. Entonces es como un matrimonio que está a punto de divorciarse. Paran en altos y bajos. El tema es de que deben
de caminar hacia un mismo rumbo, que es que la investigación sea sacrosanta y sagrada. Y que, sobre todo, las personas que han cometido el delito estén tras las rejas, que es lo que todos queremos, ¿no? Por una sociedad mejor y por un Perú mejor. El tema es el siguiente. En un país como el Perú, cuando una investigación es compleja, ¿será capaz el Ministerio Público en un nuevo milenio, en un nuevo modelo, la Fiscalía de Lima, poder sobrellevar satisfactoriamente esa carga de investigación? Esa es una pregunta. Pero doctor, cuando yo voy a las comisarías de Lima, veo que el fiscal está ahí. Sí, claro. Porque el fiscal es compadre de los policías, se van a comer pan con chicharrón juntos. Ese es un hecho. Ahora el fiscal ya no se va a poder tomar desayuno y decirle al policía, ¿sabes qué? Ponme en conjunto, porque simplemente se deja el abogado defensor que viene del nuevo modelo de provincia o que viene del nuevo modelo del Callao, va a decir, un momentito señor, o de Ventanilla, va a decir, un momentito señor, ¿sabes qué? Déjese constancia que acá no está el fiscal. No, pero el fiscal dice que va a venir, sí, pero no está presente, así que mi patrocinador no declara si no está el fiscal, o ¿sabe qué? Déjese constancia que el fiscal no está. ¿Se deja constancia en este momento? Como última pregunta, ¿tiene algo más que agregar? Sí, se deja constancia en este momento que durante la investigación policial no se ha aparecido el fiscal, no está el fiscal. Sí, pero lo puede rubricar. Pero hoy hay una pregunta, se dejó constancia que no está el representante del Ministerio Público. Yo le pregunto al imputado, José, para que digas, ¿está presente en estos momentos en la diligencia el representante del Ministerio Público? No. Al momento de ser detenido, ¿has tenido contacto con el representante del Ministerio Público? ¿Te has leído tus derechos al fiscal? No. Además, esa investigación está viciada, porque yo estoy dejando constancia. Yo estoy dejando constancia que evidentemente en esa diligencia de toma de declaración el señor fiscal no está presente, el señor fiscal está ausente. Y eso ya lo hemos hablado clases atrás, me vicia la investigación. Me vicia la investigación. Pero doctor, los delitos más comunes son los más trabajosos al momento de investigar. Sí, claro. ¿Qué delito es más común? Pongamos un ejemplo, el hurto agravado, el robo agravado. Hablemos del hurto agravado. A y B entran a tiendas Falabella, distribución de roles, de noche, en un lugar cerrado, se apropian de prendas, rompen las piochas, se las introducen en la ropa y quieren salir. Al momento que salen, los detienen. O antes de salir son detenidos. Entonces ya estaríamos en un delito de tentativa. Ya no estaríamos ante un delito consumado. Primer punto. Los llevan al sótano, baja el prevencionista, que es el que está chequeando las cámaras, todas esas tiendas, Totus, Plaza Vea, tienen una empresa privada que tiene sus prevencionistas, que son estudiantes de Derecho, juntamente con el que monitorea las cámaras, está ahí. Baja, vierten las bolsas, donde supuestamente se han cobijado, si fuesen productos, o por ejemplo, imaginemos que lo han puesto en una bolsa, vierten las bolsas, los mezclan, lo ponen en otra bolsa, con el logo de Falabella, lo cierran, le engrapan un ticket, viene el policía, acta de entrega de especies, arresto ciudadano, los llevan a la delegación. ¿Cuál es el problema ahí? Que ellos pusieron la ropa en una bolsa. Esa bolsa ha debido de ser lacrada. Esa bolsa no se lacró. Esa bolsa se rompió
se puso en otra bolsa que no es la bolsa primigenia. Entonces se ha roto la cadena de custodia, que es la cadena de la evidencia. Eso, cualquier abogado con menos de 2 dedos de frente lo va a objetar. Y eso es lo primerito que objetan los defensores públicos. En un tema de robo patrimonial, lo primero que objetan los defensores públicos se van a la cadena. ¿A qué originó la cadena de custodia? La hilatio, la contractio, el coger las prendas, meterlas en una bolsa, ¿no? No ser detenidos por personal, o ser detenidos por personal de la tienda cuando todavía estaban de la tienda y solo hace una tentativa porque no sale de la esfera de cuidado. Pero doctor, los estoy deteniendo en la puerta. Sigue siendo, desde mi punto de vista, sigue siendo tentativa, porque el objeto no sale de la esfera de cuidado, que es la tienda o sería el centro comercial. O sea, si atraviesa la puerta del centro comercial, digamos el Mall Plaza del Callao, ya dejemos al Callao tranquilo, vayámonos a otro distrito para variar. Vayamos a Monterrico, a Surco, Jockey Plaza. Entonces, saliendo del Saba Falabella del Jockey Plaza, de la puerta, ¿sería fuera de la esfera de cuidado? No, porque todavía hay seguridad dentro del centro comercial. Saliendo del centro comercial, cruzando la Joya de Prado, ¿podría llamarse que ya hay aprovechamiento del bien? Podría llamarse que hay aprovechamiento del bien. Pero doctor, si yo saqué las prendas y voy corriendo y detrás mío está el gerente de la tienda corriendo detrás mío y los de seguridad, ¿habría delito consumado o habría tentativa? Habría tentativa porque todavía no está bajo la esfera de cuidado. El tema es la apropiación. Obviamente tiene que ser ilícita y obviamente tiene que salir de la esfera de cuidado del bien. Pero ¿qué es la esfera de cuidado? La esfera de cuidado es el lugar donde se encuentra custodiado el bien, donde está en custodia. A eso se denomina la doctrina jurídica del bien jurídico protegido del patrimonio, es la famosa esfera de cuidado. Ese es uno de los delitos, uno de los sucesos que siempre se presenta en los casos de hurto agravado. También el caso de las actas. A veces muchas de las actas no están bien redactadas. Por ejemplo, a veces sucede que el policía A, esto ya lo hemos visto, pero siempre es bueno repasarlo, el policía A dice lo mismo que el policía B y el policía B dice lo mismo que el policía A. Entonces, está bien, no se están contradiciendo, pero lamentablemente no hay fluidez en sus versiones, ¿no? Y para eso está el fiscal, para darle forma, no para interferir en el testimonio, sino para darle forma, de tal manera que no se contradigan, porque a mí me pasó una vez de que el efectivo dijo que él había recogido, un caso de robo, que él había recogido el teléfono del suelo, y el otro efectivo dijo que él se lo sacó del bolsillo. Entonces había esa contradicción, y por esa contradicción el juez dedujo de que el policía le había plantado el teléfono y se declaró infundada la prisión preventiva. Entonces, a veces sucede. Entonces, en estos delitos patrimoniales debemos tener cuidado de dos cosas: de no contaminar la evidencia y de no viciar los procedimientos. Por ejemplo, ya hemos hablado largamente del reconocimiento en rueda de personas. ¿Cuán eficaz es en una sociedad pluricultural como la nuestra y pluriofensiva como es la realidad peruana? No, yo pienso de que este nuevo Código Procesal Penal, a pesar que es de nueva gama, lo que ya no es nuevo, porque tiene más de 14 años, sí, más de 14 años, lo que yo pienso es que lo han sacado de una realidad anglosajona, lo han puesto en el Perú,
como toda la vida hemos estado acostumbrados a ir en combi, micro, colgados del estribo, entonces de un momento a otro nos ha dado un Ferrari. Y a ese Ferrari le hemos sacado el motor, le hemos puesto un motor de tico y le hemos puesto a gas. Y en eso estamos manejando. Entonces hemos ido en contra de las reglas del propio proceso acusatorio y hemos metido por los palos, hemos reformado el auto apertura de instrucción. Ahora el auto apertura de instrucción es oral, se dicta en audiencia y evidentemente creemos que es el nuevo código y no sabemos que es un Frankenstein que nos han introducido ahí, no sabemos cuándo apareció y no sabemos cuándo se va a ir. Entonces, lo que ustedes como profesionales del derecho, aunque veo que hay algunos colegas conocidos acá, otros que me gustaría conocer, lo importante es preservar siempre la evidencia, hacer una adecuada preservación de la evidencia, una adecuada presentación de la evidencia. Otro punto importante sería empezar por capacitar a la policía de forma adecuada. ¿Cómo capacitamos a la policía de forma adecuada? No leyéndoles de paporreta el Código Penal, sino haciéndole entender los delitos más comunes que van a ver alrededor de su carrera o su vida profesional. Por ejemplo, yo que he enseñado en la policía, en los primeros años de formación en la escuela de suboficiales y también en la división de investigaciones especiales de la policía fiscal, hay una gran diferencia entre los suboficiales con ya años de formación en la práctica y los suboficiales que recién están empezando o que tienen meses de egresados. Los policías jóvenes, desde mi punto de vista, tienen la idea de que estar en la policía es romper puertas y meter bala, ¿no? Entonces cuando salen, a veces no los ponen en una unidad operativa, sino por ejemplo los ponen en una comisaría, y no necesariamente en investigación, sino los ponen en vigilante de puerta, o los ponen como operador de un patrullero. Entonces, este efectivo que se ha estado capacitando con el antiguo esquema policial, que no lleva la nueva documentación policial, que no lleva las actas, que no conoce el protocolo interinstitucional, al momento que ese efectivo vaya a declarar a una corte, va a ser objeto, van a impugnar su testimonio. ¿Y cómo impugnan su testimonio? Ese testimonio es impugnado mediante las objeciones. Una objeción es cuando tú haces una pregunta sugestiva, sugerente. ¿Es verdad que usted lo mató? Por ejemplo, esa es una pregunta sugerente. ¿Es verdad que usted lo mató? Objeción. Pregunta sugerente, pregunta sugestiva. O que estén hablando en un tema de violación y el abogado de una de las partes le pregunta, ¿es usted homosexual? Objeción. Pregunta ambigua, ¿no? Entonces, la objeción sirve para objetar, impugnar un testimonio o impugnar una evidencia. Básicamente es eso. Nosotros con las objeciones siempre han existido en nuestro país, siempre han existido. Pero nosotros la conocemos como oposición, me opongo a la pregunta, ¿no? En Estados Unidos dicen objeto a la pregunta o objeción, ¿no? ¿Cómo era la objeción en el Código de Procedimientos? ¿Era como en Estados Unidos? No, señor, distaba mucho de ser como Estados Unidos. Cuando uno le tomaban su declaración instructiva, la declaración instructiva es la declaración que le dan al imputado. Esa declaración se dice que la tiene que tomar el juez, pero no la toma el juez, sino el secretario, ¿no? Y si, por ejemplo, está el abogado del agraviado, está el fiscal pregunta, ¿no?,
una pregunta que ya preguntó el secretario, valga la redundancia, entonces yo me opongo, objeto a la pregunta, esa pregunta ya ha sido preguntada por el señor fiscal. Un ratito, dice el señor secretario, deja de escribir en su máquina y lo llama al juez que está 3 oficinas en el fondo. Viene el juez y dice, ¿qué pasó? No ha planteado una objeción sobre qué. Idea fundada. O si no le pregunta, dice el juez que es fundada. Pero el juez nunca estuvo ahí, no. Pero declaró fundada la objeción, sí. O declaró fundada la objeción, sí, la declaró infundada. Pero el juez está ahí, no, está con su cómodo despacho con su tremendo televisor y su aire acondicionado. Claro, tiene derecho, se lo ha ganado el hombre. Pero el tema es que debería estar, por lo menos, dando una vueltita por la secretaría para hacer un par de preguntas y ver cómo van los casos, ¿no? Pero bueno, el tema es así. Hemos pasado de tener un código de procedimientos a tener un código con un superfiscal, como decían en Colombia. Hemos pasado de tener hemos pasado de tener superjueces o instructores todopoderosos que inclusive de acuerdo al artículo 75 que está en vigencia del Código de Procedimientos Penales te pueden abrir proceso de oficio, sí, te pueden abrir de oficio proceso. Inclusive así, a tener fiscales superpoderosos en algún momento. Entonces, lo importante es eso, saber que en la investigación lo que interesa es el testimonio de los intervinientes en esta. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del hurto agravado en Saba Falabella y Jockey Plaza. ¿Cómo pruebo el hurto agravado? Con la prenda, perfecto. ¿Cómo más lo pruebo? Con la visualización de las cámaras, con el registro de cámaras, con la declaración del primer interviniente, o sea, el prevencionista, el que recepcionó las prendas. Con todo eso, tengo el acervo para irme a un proceso inmediato, que ya hemos hablado, porque tengo suficiente evidencia para respaldar una incoación al proceso inmediato, e inclusive para respaldar una acusación directa. Ahora, volviendo al tema de las diferencias entre el Código de Procedimientos y el Código Procesal Penal. Bueno, tenemos de que el Código Procesal Penal, conjuntamente con el Código de Procedimientos, el Código Procesal Penal es sumamente versátil, hay un solo proceso. Una pregunta que yo les hacía a mis alumnos del Procesal Penal 1 ya por el año 2015 en la Universidad Inca Garcilaso, universidad a la cual quiero mucho. Es una pena que ya está a punto de extinguirse, pero es una muy buena universidad, saca muy buenos abogados. No lo digo por mí, sino por mis variopintos colegas, muchos que me están viendo ahora. Les preguntaba, señor, yo le pongo 20 en el curso y no me viene más si usted me ubica en el Código de Procedimientos el recurso de apelación. Que buscaban y nunca lo encontraban. ¿Por qué? Porque el Código de Procedimientos solo establece un tipo de trámite. ¿Cuál es? El trámite ordinario. Juez instruye, sala juzga. En el año 81, el año que nació su servidor, se creó el proceso sumario. Se empezaron a sumarizar todos los procedimientos. ¿Con qué fin se sumarizaban los procedimientos? Dice que era más rápido, ¿no? Un mismo juez te abre proceso, un mismo juez te investiga y el mismo juez te juzga rapidito nomás.
Sí, seguro era la sensación en los años 80, seguramente, pero a la postre ya resultaba obsoleto, se demoraban muchos años. El fiscal no tenía tiempo para investigar, las diligencias preliminares con el código de procedimientos podrían, pueden y durarán años de años, porque no hay un plazo. Claro, te dan un plazo de 30 días y lo pueden ampliar a 30 más y a 30 más, y pueden pasar 5 o 6 meses en una investigación. En el nuevo código tenemos un plazo preconstituido de 60 por ampliatorio a 120 días, como máximo en diligencias preliminares. Entonces sabemos, los que hemos trabajado en fiscalía, cuando se nos está prendiendo los semáforos, sabemos que evidentemente el plazo ya va a vencer. Y si vamos a, por ejemplo, si tenemos un caso sólido, podemos incoar un proceso inmediato, ¿no? Un acuerdo reparatorio, un principio de oportunidad. Debemos de tener eso sumamente claro. Ahora, ¿cuál es el momento para constituirse en parte civil? En el código con el Código de Procedimientos Penales. ¿Cuál es en la audiencia de presentación de cargos, una vez que el juez nos otorga la palabra como abogado de los agraviados? Entonces solicitamos conformarnos en parte civil de acuerdo al artículo 55 y 57 del Código de Procedimientos. Solicito la constitución y me va a pedir qué estoy pidiendo yo de resarcimiento. Por ejemplo, yo estoy pidiendo de resarcimiento 500 millones de soles. ¿Y en qué me baso yo? ¿Cuál es mi quantum? ¿Cuál es mi daño? Recordemos que el proceso penal es mixto. Ah, doctor, instructivo en su investigación y acusatorio en su debate. No, señor. Es mixto porque tiene una parte punitiva, por una parte el fiscal te busca la pena y por otra parte el resarcimiento civil. Obviamente la parte civil buscará ese resarcimiento. Si no hay constitución en parte, el fiscal. Pero doctor, ¿por qué las reparaciones en un proceso civil son sumamente bajas? La vía vale 500 soles. ¿Por qué en un proceso penal las reparaciones civiles son tan bajas? La vía vale 500 soles y el patrimonio 200. Sí, siempre la vida tiene mayor valor, ¿no? Aunque nuestro sistema valorativo de penas, ya lo hemos hablado en sesiones anteriores, habla de que evidentemente el patrimonio tiene mayor valor en un caso de robo agravado. Porque mientras la pena va en un homicidio simple de 6 a 20 años, o sea, un homicidio sin calificaciones, un homicidio no calificado, un homicidio simple, de 6 a 20 años, el robo agravado va de 12 a 20, si hay lesiones graves de 20 a 25, y si hay muerte, cadena perpetua. Bueno, en el homicidio no tenemos cadena perpetua, al menos en el homicidio simple. Entonces, por eso ponemos de que la vida, el patrimonio tiene más valor en nuestro sistema de protección de bienes jurídicos que evidentemente la vida, ¿no? Entonces, volviendo al tema anterior del quantum de las reparaciones civiles, el tema es el siguiente: muchos fiscales no justifican la calificación con el tipo de daño, ¿no? De acuerdo al acuerdo plenario 4 del 2015, son el factor de atribución, el daño moral, el daño emergente, el lucro cesante, ¿no? Esos 4 factores de atribución del daño, ¿no? Eso no lo especifican. Hubo un caso muy sonado cuando yo estaba en la universidad en el año 2003, 2004. Era un homicidio culposo
la hija de este dueño del restaurante Costa Verde. Había una señora que estaba por el cruce peatonal entre Andrés Reyes y República de Panamá. Hay un cruce peatonal ahí, donde está el Banco Scotiabank y el Banco BBVA Continental. Ahí hay un cruce peatonal. Entonces la señora estaba pasando, el semáforo estaba en rojo, la señora pasaba, y la otra señora que estaba en la camioneta ya había pasado, retrocede de golpe y le da, se demora en auxiliarla y la mata. Entonces la condenaron, si mal no recuerdo, a 6 años, ¿no? Obviamente efectiva. Y al pago, el fiscal hizo un excelente trabajo de los factores de atribución, daño emergente, lucro cesante. Se lució el doctor y le dieron por la muerte 250.000 soles. Solicitó de reparación civil, pero sustentó adecuadamente el tema del daño. Por eso, siempre ustedes tengan presente que el proceso penal es doble, tiene doble impacto. El impacto del resarcimiento punitivo es eso, que usted vaya a la cárcel, obviamente, o acá vamos a hablar un poco de política penitenciaria. Usted no va a la cárcel a sufrir, señor, esta no es la cárcel de becaria, no es el castillo del conde Benjamin, que usted va a pagar todas sus culpas. El tema es que usted va a la cárcel para reeducarse, rehabilitarse y reinsertarse. Por eso yo me acuerdo de una anécdota de esto de la rehabilitación y la reinserción. Fue que un día, cuando yo era practicante, yo era practicante en un estudio de abogados en San Isidro, estaba en segundo año de Derecho, era un jovencito, bueno, más joven todavía, más apuesto. Me subí a un micro, me estaba yendo a Lima Norte, en esa época pues no había Metropolitano, no te quería decirte a Lima Norte, a Carlos Eizaguirre, tenías que irte hasta el centro y tomar otro carro, toda una tragedia griega. Entonces yo me acuerdo pues que me iba a los juzgados del Naranjal de Guandoy, al módulo básico. Me acuerdo que se subió un señor diciendo de que había salido de la cárcel y que por favor lo ayudaran, que no quería cometer delito. Entonces me dijo, gringo, déjate algo, no quiero cometer delito, salió de la cárcel. Y yo le dije, tú no tienes ningún problema. Y me dijo, ¿por qué? Porque como has salido de la cárcel ya estás rehabilitado. Se mató de risa y no me robó. Bueno, tampoco tenía que me robar, no tenía ni un sol. Pero eso es una anécdota que me pasó de las tantas, ¿no? Entonces, ese es un tema también que sucede, ¿no? Que muchos fiscales no justifican los factores de atribución. Por eso tenemos ese tipo de problemas de reparaciones civiles bajas. Pero siempre va a ser culpa del fiscal, doctor. Parece que usted tiene algo contra los fiscales. No, solamente soy objetivo. Algunos trabajan y otros no trabajan. Ese es el tema, ¿no? Hay que ser objetivos. El tema es de que si yo no tengo un actor civil que saque pecho, como se dice coloquialmente, o que me ponga frente a la reparación civil o que la solicite el fiscal, tiene que pedirla. Y si el señor le robó al sujeto B, le metió un balazo en el pecho, le desgració la vida, lo mató, le robó, entonces yo no voy a pedir 500 soles, pues es una ofensa, porque se tiene que ver que esa voz de ese inocente que ha muerto, esa voz tiene que ser oída por el tribunal. Y el representante de esa persona que ha muerto es el señor que come su pan con chicharrón a las 9 de la mañana, ese señor fiscal. Ese señor fiscal tiene que hacerle sentir al juez que esa persona tiene una vida, obviamente que la tiene, un proyecto de vida, que estaba jugando en la U, que era un prospecto de jugador de fútbol, que salió con su chimpunera,
manejaba su taxi y de un momento a otro le quisieron robar en Surquillo y le metieron un balazo. Entonces, yo le hago ver al juez que esta persona le han truncado su vida. Y obviamente la vida no tiene precio. Y si lo tuviese, no va a valer 500 soles, pues señor. No, nunca. Entonces, por eso uno tiene que sustentar los actos debidamente ante el tribunal de tal forma que tu voz se debe de escuchar. Entonces, hoy es la tercera clase de estas 4 sesiones más que me han dado. Ya estamos llegando al final. La próxima semana es la última sesión, ¿no? Espero que puedan seguir unidos, seguir uniéndose, ¿no? Yo voy a coordinar con la escuela a ver si ya sacamos de una vez el diplomado o seguimos con 4 clases más. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes, porque a mí de verdad me gusta mucho enseñar. Y agradezco a todas las personas que me han visto a lo largo de estas clases, de estas disertaciones. Bueno, sigamos, ¿no? Porque tenemos todavía un toque de tiempo. Vamos a continuar. Entonces, hablemos ya un poco más estamos hablando ahorita un poco de todo, ¿no? Eso es importante. Aspectos procesales de la probanza, ¿no? Cómo probar, el derecho a probar. Obviamente el que me tiene que probar es el fiscal, ¿no? Y yo, como abogado o como imputado, puedo hacer una defensa activa, como puedo hacer una defensa pasiva. Como puedo hacer una defensa pasiva, como yo creo que estamos en un Estado de Derecho, como creo que estamos en Estados Unidos, entonces que el señor fiscal me pruebe. Pero muchos jueces, ojo, esto es importante, mayormente en el Código de Procedimientos Penales, ya tienen la idea que tú eres culpable. O sea, digas lo que digas en tu juicio oral, no les vas a sacar el chip que tú lo has hecho. Así tu abogado sea Perry Mason, tú ya estás con un pie en lurigancho. Y le digo por qué. Porque tuvimos un juicio oral de un caso X en Lima Este, y el presidente del tribunal le dijo, que a su vez el director de debates le dijo, ya pues doctor, dígale a su patrocinado que se someta a la conclusión anticipada, porque si no igualito lo vamos a declarar culpable. O sea, él ya me está, doctor, le digo, con el respeto que usted merece, usted ya me está dando opinión. Sí, pues doctor, porque mis colegas ya hemos votado. Perdón, dije un ratito, sorry, pero excuse me. O sea, que ya votaste, pero si ni siquiera he hecho mis alegatos, ni siquiera se ha hecho debate y usted ya votó, doctor, con el perdón de la sala, pero eso me parece inaudito, le dije. Me acuerdo que yo recién estaba empezando mis pininos en el derecho procesal. Me parece inaudito. ¿Cómo usted va a votar? Acá pende de un hilo mi patrocinado en un tema de violación sexual. Y ya habían votado, ya era culpable. No, doctor. Mi patrocinador me dijo, pero doctor, mejor una terminación. ¿No quieres irte 15 años preso, Leo? No quiero irme aquí. Ya, te están ofreciendo irte 15 años preso. Porque en esa época eran 20 años. Ahora, con los tercios y la reducción, hasta hace 15 años. ¿Quieres irte 15 años preso? No hay ningún problema, perfecto, yo igual cobro. Pero no me parece que te vayas 15 años preso por un hecho que tú no has hecho. El caso era el siguiente. Era un señor que había tenido acceso carnal con la tía de la menor. La tía de la menor dice que este señor la ultrajó en su casa, donde su esposa no trabajaba y estaba todo el día, pero que la metió a su cuarto y tuvo acceso carnal con ella.
El reconocimiento médico legal salió negativo, no habían huellas ni indicios de la violación, de la presunta violación. La declaración de la menor dijo que ella no lo había hecho. La segunda declaración que le toman dijo que ella estaba enamorada de él. Y la tercera, porque habían como 3, 4 declaraciones que fue en fiscalía, dijo que él le regaló una laptop para tener acceso carnal con él. Entonces habían 4 versiones. Cuando yo fui a hablar con el fiscal supremo, porque lo condenaron en la sala, la ponente me dijo a mí: yo no le creo, doctor, ni a su cliente ni a la niña. Perfecto, duda razonable. Y evidentemente sacó la resolución con duda razonable. Nos agarramos de esa duda, interpusimos un recurso de nulidad. Me acuerdo que corrió un traslado al fiscal supremo, que en ese entonces era el doctor Pablo Sánchez, estaba en la segunda suprema, creo, segunda suprema. Y el doctor me dijo: doctor, usted sabe que... lo más interesante era que la menor tenía el himen complaciente. O sea, nunca se podía saber si era virgen, cuándo habría tenido acceso carnal, o si tuvo acceso carnal, nunca se sabría. Entonces había una duda. Entonces yo le hice ver eso al doctor Pablo Sánchez. Dije: doctor, mire, este caso. Doctor, ¿usted sabe que hay casos que las menores se han quedado embarazadas? Sí, claro, pero este no es, doctor. Si es como usted dice, me dice, yo voy a pedir a ver nulidad, que se le absuelva. Si es como usted dice, perfecto, doctor. Evidentemente, llegué a los 10 días, me dieron copia del dictamen y evidentemente, pues, a ver nulidad, se le absuelva. Ahora, en la sala me tocó una sala interesante, porque estaba el doctor Neira, Sequeiros, Villestein y Duberlí. Duberlí, me dijo, como un amigo, yo le digo: doctor, que a veces hay menores que salen embarazadas, pero eso no es el caso. Le digo: acá la menor no ha salido embarazada, tiene himen complaciente, no hay declaraciones irregulares. Primero dijo A, después dijo B, después dijo C y después dijo Z. Las testigos es otra cosa más que la tía que ha tenido acceso carnal con mi patrocinado. Y las 2 primas que dice que mi patrocinado les puso una película porno. O sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, no prueba ningún hecho. Entonces, en ese sentido, lo declararon absuelto, ¿no? Y eso es lo importante. Se ganó. Bueno, espero que les haya gustado estos minutos de reflexiones sobre el sistema procesal. Conmigo será agradecerlos a todos por su preferencia, por estar conmigo todo este tiempo. Y bueno, la próxima semana vamos a hacer nuestra, entre comillas, última sesión. Vamos a hablar de la argumentación judicial. No habíamos adelantado un poco el tema, pero pienso que va a estar interesante y vamos a hablar de otras cosas más. Buenas noches a todos.